primera mesa. Vamos a dar paso a la primera mesa. Llamo, por favor. Bueno, Beatriz está por ahí, ahí la veo. Buen día. Ahí Sí, está. digo, ¿Cómo muy estás, buenos días. Beatriz? Qué Acá gusto estoy presente. verte. Y Para mí también. Floro, si quieres pasar aquí, acompañarnos. Y entonces queda en manos de Floro y de Beatriz la conducción de esta ¿Cómo mesa. no? Adelante. Bueno, muchas gracias Ricardo. Bueno, muy buenos días. Es un gusto reencontrarnos nuevamente en este quinto encuentro de UCAIG. En esta oportunidad, bueno, voy a comoderar con el colega chileno Pardo Montenegro. El título de la ponencia que se expondrá a continuación es Brasil y Argentina, el difícil camino de la dictadura a la democracia, de coautoría de Neto Basile y Elizabeth Silva. Simplemente y en forma breve los introduzco. Neto Basile de Brasil, miembro de la Comisión de Derechos Humanos, Derecho Electoral e Igualdad de Género de la Orden de los Abogados de Brasil y presidente de la Unión Brasileño-Argentina para la Integración Jurídica. Elizabeth Silva, argentina, abogada por la Universidad de Buenos Aires, docente en la Universidad de Buenos Aires en Historia de Derecho. Sin más, le cedo las palabras. Bueno, buenos días a todos y a todas. La verdad que es un gusto enorme poder estar acá presencialmente después de tanto tiempo de verlos por los cuadraditos del Zoom. Este es un artículo que hicimos con Nelson porque nos pareció interesante abordar la problemática tanto de Argentina como de Brasil, así que bueno, esperamos que les guste mucho. Voy a leerlo pero no irme del tiempo tampoco. Lamentablemente, la historia de América Latina está marcada por periodos de dictaduras militares que, en su mayor parte, resultaron graves violaciones de los derechos humanos y la supresión de las instituciones democráticas. Brasil y Argentina vivieron regímenes autoritarios a lo largo del siglo XX, pero sus trayectorias para retomar la democracia fueron diferentes. Así, la idea de este artículo es analizar y comparar los procesos de dictadura y recuperación de la democracia en ambos países, destacando las similitudes y diferencias que configuraron el desarrollo político y jurídico de los mismos. Si bien Brasil tuvo una dictadura militar que duró 21 años, desde 1964 a 1985, un periodo caracterizado por un golpe militar que derrocó el gobierno democráticamente elegido de João Goulart e instaló un régimen autoritario que restringió la libertad de prensa y expresión, reprimió a los opositores políticos y promovió una serie de políticas económicas y sociales cuestionables, principalmente después de la edición del Acto Institucional número 5 de 1968, emitido por el entonces presidente Arthur da Costa de Silva. Durante la dictadura brasileña tuvimos numerosos casos de notorios de tortura y desaparición de opositores, políticos y muchas personas inocentes. A su vez, Argentina también atravesó una dictadura militar que duró de 1976 a 1983, periodo conocido como la Guerra Sucia, y que es recordado por su brutal aparato represivo estatal. Durante este periodo, miles de personas fueron secuestradas, torturadas y asesinadas por agentes del gobierno. Según la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, más de 8.000 desapariciones forzadas fueron documentadas durante este periodo. A finales de la década de 1970, todavía en un periodo dictatorial, se inició en Brasil una transición a la democracia, marcada por la apertura gradual del movimiento político. El movimiento Direita Ya de 1984 movilizó a millones de brasileños a favor de elecciones presidenciales directas. Se presentó una enmienda constitucional, para implementar elecciones directas, pero fue rechazada en el Congreso. Por otra parte, la presión popular pavimentó el camino para la elección indirecta de Tancredo Neves en 1985. La muerte de Neves llevó a la toma de posesión de José Sarney como presidente y a la promulgación de una nueva constitución de 1988, sentando las bases de la democracia actual. En Argentina, la transición a la democracia comenzó en 1983 con la elección de Raúl Alfonsín como presidente.
Su gobierno enfrentó importantes desafíos, incluida la necesidad de hacer frente a los crímenes de la dictadura militar. En 1985, el Congreso argentino aprobó las leyes de punto final y obediencia debida, que buscaban poner fin a los procesos judiciales contra miembros de las Fuerzas Armadas involucrados en crímenes durante la dictadura. Estas leyes fueron derogadas posteriormente en 2003 y se reanudaron los juicios por crímenes de lesa humanidad. Las madres de Plaza de Mayo, con sus rondas, los soldados volviendo de Malvinas con sus caras llenas de tristeza, las multitudes en las calles escuchando los discursos de Raúl Alfonsín, son tal vez las imágenes más emblemáticas de la última transición democrática argentina. Este año, Argentina celebra 40 años de la recuperación democrática y, como toda fecha simbólica, se convierte en un momento oportuno para repensar y analizar el pasado. A pesar de que la tradición constitucional se inauguró en 1853, la Argentina, lamentablemente, no logró en todos esos años de la vida crear en la vida política una fuerte democracia. Tristemente, lo que predominó entre los argentinos es una larga historia de sospechas y desencuentros entre gobernantes y gobernados con sus instituciones. Con esto, no solo se hace referencia a los 6 golpes de Estado y a las prescripciones del radicalismo y del peronismo, sino también a la endeble presencia del Estado como garante de derechos y libertades individuales y colectivas. Es por eso que crear instituciones y fortalecerlas es una tarea harto difícil. Thomas Jefferson, uno de los autores de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, aseveraba que el espíritu de la misma era primordialmente sostener como evidentes las siguientes verdades: que todos los hombres son creados iguales, independientes, y que de esa creación reciben derechos inherentes, inalienables, entre los cuales están el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. La llegada de la democracia a la Argentina supuso un drástico cambio en la vida cotidiana de todos, pero también un gran desafío en lo que a derechos se refiere. Desafío porque había que comenzar a enseñarle a una sociedad que tenía derechos y, además, tenía que incorporar derechos que hasta ese momento habían quedado guardados en algún cajón. El 10 de diciembre del 83, Argentina comenzó un camino que la destacó dentro del Cono Sur, ya que implementó diversos mecanismos de justicia para comenzar a hacer frente a todas las violaciones de derechos humanos que habían sido cometidas en el país durante la dictadura militar. El entonces presidente Alfonsín promovió la formación de una comisión para investigar y exponer la verdad de lo que había ocurrido con los desaparecidos, y de esta manera poder enjuiciar a los responsables de tamaño horror. Esta vía había sido largamente negada por las leyes y decretos del gobierno de facto, y ahora estaba nuevamente al alcance de todos. Asimismo, se proporcionaba la reparación a las víctimas y la inclusión con rango constitucional de los tratados de protección de los derechos humanos. Con todo esto, lo que se buscaba era un castigo ejemplar, por medio de un juicio justo, que estableciera la democracia y la ley como fronteras que evitaran la reiteración del uso ilegal e ilegítimo de la violencia, que dejara en claro que en la Argentina nunca más se toleraría una dictadura, y mucho menos se toleraría nuevamente la violencia vivida. El llamado juicio a las juntas, que tuvo lugar entre abril y diciembre del 85, marcó una decisión sin precedentes en el tratamiento de la violencia estatal en la Argentina, al demostrar que aún quienes detentaron el poder del Estado no estaban al margen de la ley. Quedaban muy atrás frases como: mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial, es una incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está ni muerto ni vivo, está desaparecido. Comenzaba una nueva etapa, donde nuevamente se ponía vigente todo un sistema de derechos que estaba a disposición de los ciudadanos dispuestos a hacer justicia. Si hoy, a 40 años del aveniamiento de la democracia, miramos hacia atrás, podemos decir que la democracia argentina fue fundada y refundada. Fue vapuleada, puesta en crisis, debatida y reconstruida. Y en gran parte de todo ese proceso lo fue discutiendo derechos, desde la resistencia a la dictadura, cuando esa resistencia significaba muchas veces ni más ni menos que la vida, hasta intentar utilizar las instituciones como herramientas para resolver los diferentes conflictos sociales. La relación democracia y derechos sufrió un largo proceso de cambios, de procesos de legitimación y de deslegitimación, de diferentes políticas aplicadas, pero fueron justamente los derechos humanos una de las formas de enfrentar los periodos turbulentos. La incorporación de los tratados internacionales a la Constitución Nacional, la labor de las abuelas de la Plaza de Mayo, en la identificación pacífica de los nietos,
La sanción de las leyes reparatorias son solo algunos de estos logros. Es así como desde 83, aun como los diferentes cambios de conducción en el Estado, con avances y retrocesos, Argentina pasó de ser un Estado paria por las continuas violaciones contra la dignidad humana a convertirse en protagonista por su defensa de los derechos humanos, por haber formado las comisiones de la verdad y por sobre todo, por haber llevado al Estado a aquellos que violaron a todos los derechos elementales de los seres humanos. Al igual que en Argentina, en Brasil la reanudación de la democracia representa uno de los momentos más importantes de la historia jurídica y política del país. Luego del largo periodo dictatorial de 21 años, la restauración del régimen democrático trajo consigo una serie de desafíos, de transformaciones significativas en el ámbito del derecho y de las instituciones democráticas. La dictadura militar en Brasil, como ya se mencionó, se caracterizó por una serie de acciones autoritarias, incluyendo supresión de libertades civiles, censura de prensa, persecución política, la violación a los derechos humanos, y durante todo ese periodo oscuro de la historia del país, las instituciones democráticas fueron debilitadas o subvertidas en favor de los gobiernos autoritarios. La Constitución de 67, que fue elaborada bajo el gobierno militar, limitó severamente los derechos y garantías individuales. Y en 68 la situación se empeoró con la edición del Acto Institucional número 5. A finales de los 70 y principios de los 80, se inició el proceso de redemocratización con una serie de hechos y movimientos sociales que pedían el regreso de las elecciones libres y el fin de la dictadura. Como quizás el hito más importante del movimiento Directas Ya, en 84, que movilizó a millones de brasileños en todo el país a favor de la elección directa para la presidencia. Incluso con la derrota de la enmienda constitucional en el Congreso, ese movimiento vino a demostrar la fuerza de la sociedad en la búsqueda de la democracia. Cuando Tancredo Neves se murió en 85, el presidente que fue elegido indirectamente, José Sarney, asumió el cargo, lo que marcó el inicio de la transición a la democracia. Y poco después se promulga la Constitución de 88, que es conocida como Constitución Ciudadana, estableciendo y fortaleciendo los derechos y garantías individuales, así como el sistema de gobierno democrático. La reanudación de la democracia en Brasil tuvo un profundo impacto en las instituciones legales del país. La Constitución de 88, que sigue vigente, es un documento fundamental que establece los principios y fundamentos del Estado Democrático de Derecho, garantizando una serie de derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y el acceso a la justicia. Además, el sistema jurídico brasileño pasó por reformas para fortalecer la independencia del Poder Judicial y la garantía del debido proceso legal. La creación del Supremo Tribunal Federal como máximo tribunal del país y la autonomía del Ministerio Público son ejemplos de esos cambios que apuntaron a fortalecer el Estado de Derecho. Sin embargo, incluso con los avances logrados por la reanudación, la democracia en Brasil, el país enfrenta actualmente desafíos importantes. Las cuestiones relacionadas con corrupción, la seguridad pública, la realización de los derechos sociales siguen siendo temas de debate y reforma. Además, la polarización política ha generado tensiones que afectan la estabilidad democrática y generan temores de un movimiento más fuerte de regresar a períodos dictatoriales. Por lo tanto, es crucial que el sistema legal siga desempeñando un papel clave en la protección de las instituciones democráticas y los derechos individuales. La independencia del Poder Judicial, el acceso a la justicia y el fortalecimiento de las instituciones de control son elementos claves para mantener la democracia en Brasil. La transición de un régimen autoritario a un Estado democrático de derecho fue posible gracias a la movilización de la sociedad civil y la creación de instituciones jurídicas sólidas. Sin embargo, esses desafios actuales requerem um compromisso contínuo com os princípios democráticos e a melhora das instituições legais para garantizar que a democracia perdure e continue protegendo os direitos individuais. Assim como se pode observar, há uma diferença notável entre os processos de reanudação da democracia em Brasil e Argentina. E essa é a abordagem da verdade e da justiça em relação aos crimes cometidos durante a ditadura. Mientras a Argentina atravessava um período de juízos e condenas de agentes militares e governamentais involucrados em las violações de direitos humanos, Brasil optou por um enfoque amplo de amnistia estabelecido por a Lei de Anistia de 79.
Esto generó un debate continuo sobre la impunidad en Brasil, donde muchos pidieron la revisión de esta ley, lo que hasta ahora no ha ocurrido, provocando incluso indirectamente las protestas por el regreso al periodo dictatorial por parte de la población cada vez más fuerte a cada día. Argentina, en cambio, tiene un enfoque más activo en relación a la memoria y recuerdo de las víctimas de la dictadura militar. El Día del Recuerdo de la Verdad y la Justicia, el 24 de marzo, es una fecha reconocida oficialmente y marcada por celebraciones y manifestaciones en todo el país. Brasil, por otro lado, ha luchado por crear un consenso sobre la memoria de la dictadura y las conmemoraciones oficiales. Esto refleja la complejidad de la historia de Brasil en relación con la dictadura y su transición a la democracia. De esta manera, lo que se percibe es que la comparación entre los procesos de dictadura y reanudación de la democracia en Brasil y Argentina revela diferencias significativas en relación a la justicia y la memoria. La forma en que esos países abordaron su pasado autoritario moldeó la forma en que sus sociedades se relacionan hoy con la democracia. Mientras la Argentina buscaba responsabilizar a los involucrados en crímenes de lesa humanidad, Brasil optó por un enfoque de amnistía que genera controversia. Ambos los países tienen desafíos continuos en materia de consolidación de la democracia y garantía de los derechos humanos, pero sus experiencias ofrecen lecciones valiosas para la región y para todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelson y Elizabeth, por esta importante exposición. Tuvieron unos breves minutos más, entendiendo y considerando que eran dos, ¿no es cierto?, los que exponían, para que los que vienen no entiendan que no somos ajustados, ¿no es cierto?, en igualdad. A continuación, Silvia Giuliani, ¿no? Ella está vía Zoom, ¿así es? Sí, Hola, Silvia. efectivamente. Ella es abogada, docente. ¿Se escucha, Silvia? Sí. Perfecto. Ella es abogada y docente de la Universidad de Buenos Aires, de su prestigiosa Facultad de Derecho. Ella también integró los cursos del doctorado de la UBA, y la ponencia que nos trae hoy son las reflexiones acerca de la paz en tiempos de democracias y dictaduras. Gracias. Muy buenos días. Es un gran gusto y honor participar de este nuevo encuentro de la UCAI. Muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones a los organizadores del evento y a los estimados licenciado Pablo Grechal, doctor de la oradora Álvaro Peralta, también a las moderadores Jessica Pizzi y Florencio Pardo Montenegro, y a todos los distintos colegas, disertantes, moderadores y al público por su presencia. Reflexionando acerca de las problemáticas de la paz interna de los estados, extensiva de la paz externa entre los estados, se pueden abordar aspectos de lo sucedido durante los periodos de democracias y dictaduras, especialmente las últimas en Argentina y Chile, haciendo foco en ejemplificaciones de los casos argentinos, periodo 1976-1983, Canal de Beagle y las Malvinas y continente antártico. Significando la paz de violencia y la paz internacional, la no existencia de confrontación bélica en su acepción negativa, y significando la expresión del desarrollo, justicia, tolerancia y respeto del derecho en su acepción positiva, la paz interna y externa de los estados en los periodos tanto de democracias como de dictaduras puede ser alterada o sufrir alteraciones, provocando la violación de derechos humanos, especialmente del derecho a la vida y del derecho humano a la paz. Dichas alteraciones a la paz han resultado más graves en periodos de dictadura como la reciente acaecias en Sudamérica, entre ellas la de Chile y Argentina. Durante la reciente dictadura argentina, la paz interna estuvo gravemente afectada. El ejercicio de la violencia institucional empleó un poder autoritario y manifiestamente ilegal, que suprimió espacios de libertades y derechos, dejando de lado el resguardo de la ley y a la dignidad, la libertad personal y la vida, valores supremos de toda la nación y de la comunidad internacional, conforme a los derechos fundamentales consagrados en cartas internacionales, evitándose procesos penales y sancionándose sin ellos, con encierros ilegales, torturas y muertes. El Estado policial traía por la fuerza de sus ámbitos de pertenencia
a quien suponía enemigo, despojándolos de toda significación sociojurídica al ser aislado de su mundo y colocándolo fuera de la protección de la ley. Como antecedente, el derecho penal de guerra durante la era nacionalsocialista en el contexto del régimen nazi atribuía el rol del enemigo interno o de extraño a la comunidad a un sector de la población como medio para la privación absoluta de sus derechos fundamentales, despersonalizando a los perseguidos, siendo regla la reclusión, la tortura y el asesinato. La existencia de discursos favorecedores al aumento del ejercicio del poder punitivo estatal impusieron la denominación derecho penal del enemigo, dando lugar a la doctrina de seguridad nacional, y con el discurso penal del enemigo denominando a los otros como delincuentes terroristas. Implantó en el Código Penal la pena de muerte para ciertos delitos considerados contra el Estado, estableciendo tribunales civiles especiales y después tribunales militares. Se pasó de la clandestinidad de todo aparato represivo del Estado y se consagró la justicia policial, liberando al Estado autoritario de toda contención del Estado de Derecho, provocando la generalización de detenciones ilegales, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos de quienes eran enemigos frente al poder imperante. Conforme expresó la Procuración General de la Nación, las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Argentina entre los años 1976 y 1983 exigen partir de la memoria, la búsqueda de la verdad y el valor de la justicia. El juicio a las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos llevado a cabo en Argentina en 1985 en periodo democrático produjo consecuencias fundamentales para la práctica de los derechos humanos y el proceso de democratización, en respuesta a las demandas de justicia, consolidando la no impunidad y significando el desafío a la noción de justicia retroactiva en lo jurídico y ético que tiene alto impacto en la paz. De igual modo, durante la reciente dictadura argentina, la paz externa también estuvo gravemente afectada. Producido el conflicto de Canal de Brile, ambos países, Argentina y Chile, se encontraban bajo el régimen de sus respectivas últimas dictaduras, cuando, a través de medios de solución pacífica de controversias, comenzaron sus negociaciones. Pasaron por una mediación y buenos oficios que culminaron durante el periodo de gobierno democrático argentino en 1984 con la firma del Tratado de Paz y Amistad, poniendo fin a la controversia. Rememorando la mediación del Papa Juan Pablo II en el conflicto entre Argentina y Chile por la sentencia arbitral del Canal de Brile de 1977. Ofreció ejercer buenos oficios entre ambos estados, quienes lo aceptaron y expresaron de común acuerdo la intervención, conforme el acto de Montevideo de 1977. Resultado de la mediación efectuada por el cardenal Zamoré, enviado por el Papa, fue el Tratado de Paz y Amistad de 1984 que puso fin a la controversia. En ese momento, el doctor Raúl Alfonsín era presidente de la República Argentina, siendo el primero en ejercer dicho cargo en democracia luego de la última dictadura militar en el país. En dicho tratado se expresa que los gobiernos de la República Argentina y de la República de Chile, reiterando la obligación de solucionar siempre todas sus controversias por medios pacíficos y de no recurrir jamás a la amenaza o al uso de la fuerza en sus relaciones mutuas. Y luego en su artículo primero que las altas partes contratantes, respondiendo a los intereses fundamentales de sus pueblos, reiteran solemnemente su compromiso de preservar, reforzar y desarrollar sus vínculos de paz inalterable y amistad perpetua. Y en su artículo 2 confirman asimismo su obligación de solucionar siempre y exclusivamente por medios pacíficos todas las controversias de cualquier naturaleza que cualquier causa hayan surgido o puedan surgir entre ellas. En el caso de Malvinas, encontrándose la Argentina en periodo de gobierno dictatorial, se desencadenó un conflicto armado el 2 de abril de 1982. Luego de años de negociaciones que en el último tiempo habían tenido gran avance en el reclamo argentino de su soberanía. Cabe señalar que en dos momentos anteriores, durante las dictaduras de los años 1966 y 1982, las negociaciones se habían demorado y detenido, lográndose firmar acuerdos de cooperación
en gobiernos democráticos durante los años 1971 y 1999. Durante la democracia se restablecieron las relaciones diplomáticas entre ambos estados, el 25 de septiembre de 1990, mediante la firma de una declaración conjunta. Y en ocasión de la reforma constitucional de 1994, el gobierno democrático, en la cláusula transitoria primera, la nación argentina ratificó su legítima e imprescindible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y los espacios marítimos insulares. La declaración firmada el 26 de enero de 2021 durante gobiernos democráticos argentinos y chilenos renueva el respaldo del gobierno de Chile a los legítimos derechos de la soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y ratifica la necesidad de reanudar las negociaciones a fin de encontrar a la mayor brevedad posible una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía. El entonces presidente democrático chileno, Sebastián Piñera, afirmó que esa visita refleja la voluntad y el compromiso de ambos gobiernos y países de seguir estrechando lazos de amistad y colaboración, los lazos que son históricos y profundos. El presidente democrático Alberto Fernández, argentino, expresó a su vez que Argentina y Chile son países indisolublemente hermanos. El actual presidente democrático Gabriel Boric, con relación al tema, expresó que nosotros mantenemos la política que han sostenido los presidentes Alwin, Frei, Lagos, Bachelet, incluso también el presidente Piñera, respecto a apoyar la territorial de Argentina sobre Malvinas. Estos conflictos se tienen que resolver de manera pacífica, y si podemos colaborar más, yo tengo toda la disposición de poder conversarlo y estudiarlo en conjunto con el presidente de Argentina. En lo que respecta al continente antártico, varios estados han tenido expectativas territoriales, entre los que reivindican territorialmente se encuentran Argentina y Chile. En la declaración de 1948 se establece que ambos gobiernos actuarán de común acuerdo en lo relativo a la protección y defensa jurídica de sus derechos en la Antártida. Luego en Washington fue suscrito el Tratado Antártico de 1959 por Argentina, Chile y otros países, y entre sus objetivos principales se encuentran, conforme a su artículo primero, la Antártida será utilizada exclusivamente para fines pacíficos, firmándose el protocolo del Tratado sobre Protección al Medio Ambiente, cuya protección y garantía es fundamento para la conservación de la paz, en Madrid en 1991. El presidente chileno en democracia, Gabriel Boric, señaló el 4 de abril del 2022 que la política de límites de Estado chileno es una política de Estado, pudiendo tener diferencias respecto a la plataforma continental antártica, con capacidad de resolverse mediante buenos oficios por vías diplomáticas, tanto en los años 1948, 1959 y 1992, ambos países se encontraban en democracia. Por todo ello, conforme la tetrada paz interna, paz externa, democracia, dictadura, se puede afirmar que en periodos de democracia, con relación a la paz interna de los estados, al decir del doctor Gustavo Ferreira, todas las constituciones de cada uno de los estados de América del Sur poseen piezas muy interesantes para la construcción duradera y estable de una paz relativa en cada comunidad. Pero puede suceder que la paz interior de un estado se altere en periodos democráticos, por ejemplo, cuando, conforme explica el doctor Daniel Rafecas, los discursos del enemigo afectan en distintos ámbitos, queriendo legitimar conceptos de guerra y autoritarismo, justificativos de la distribución moral y física del orden. O también puede alterarse la paz externa internacional entre los estados, como en el conflicto del Canal de Beagle entre Argentina y Chile, iniciado en 1881. Por otro lado, en periodos ya de dictaduras como las últimas argentina y chilena, la paz interna se encontró afectada totalmente. En Argentina, habiéndose producido violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos. Y a su vez, durante el mismo periodo, también afectándose por completo la paz externa, como en el caso de las Islas Malvinas, cuando el gobierno dictatorial argentino en ese tiempo hizo retomar militarmente las Islas Malvinas, ganando el conflicto Gran Bretaña en el año 1982.
lo cual generó una involución en el ámbito diplomático que hizo retroceder al país en sus negociaciones de soberanía avanzadas, además de toda la catástrofe y el flagelo que conlleva una guerra de esas características, afectándose los derechos humanos y el derecho humano a la paz. En tiempos de democracia, con paz interna y externa internacional, entre los estados implicando no violencia más justicia, se asegura el imperio del derecho, su acatamiento, el respeto de los derechos humanos y el progreso social. Ejemplos de ellos en periodos democráticos son la finalización del conflicto del Canal de Beagle entre Argentina y Chile y otros países, habiendo terminado la controversia en 1984 por la firma del Tratado de Paz y Amistad, los tratados y protocolos firmados respecto al continente antártico y las declaraciones y acuerdos de cooperación celebrados entre Argentina y Chile, que dan cuenta de los grandes lazos de amistad y hermandad que los unen. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Excelente Una cosita. tu exposición. Luis, déjame un segundito una cosa. Quiero agradecer muy especialmente a Silvia porque Silvia no ha dejado de dar su excelente exposición a pesar de encontrarse pasando por un momento difícil de salud, y agradecerte muy particularmente, Silvia, muy particularmente, y enviarte de cada una y cada uno de quienes estamos aquí, enviarte el deseo de muy pronta y completa recuperación. Nada más, muchísimas gracias. Adiós, Ricardo. A continuación, si Beatriz no nos quería decir algunas palabras antes, ¿verdad? No, simplemente agradecerle, bueno, cederte a vos para que introduzcas al próximo expositor. Gracias. Perfecto, ¿verdad? Bien, a continuación, nuestro querido, ¿no?, Pablo Gress, presidente de la UCAIG, abogado, doctorando en Derecho de la prestigiosa Universidad de Buenos Aires, profesor de la Universidad Católica del Norte en su sede Coquimbo, nos trae hoy su exposición o su ponencia, Forma Jurídica y Transformación Social, una reflexión materialista a 50 años del golpe militar en Chile. Pablo. Muchas gracias, Florencio. Muchas gracias, Beatriz. Quiero ir directamente al punto, porque tengo poco tiempo y varias cosas que decir. El estudio de la forma jurídica parece ser uno de los puntos más débiles en la tradición del materialismo histórico. Más allá de algunas excepciones muy limitadas, es evidente que el derecho no fue el asunto que les preocupara a los teóricos marxistas, y la razón parece ser más o menos evidente. Una lectura prácticamente canónica de un conocido párrafo de la contribución a la crítica de la economía política, que comprende que la superestructura jurídico-política se ve influenciada causalmente por la base económica, tendió a convertirse en la posición sagrada, o al menos en la posición correcta sobre la materia. Así las cosas, la reflexión sobre el fenómeno jurídico se comprendió por mucho tiempo como un asunto poco relevante, como un saber de interés burgués, como una cuestión meramente superestructural, como un puro epifenómeno de la base económica. Por mucho tiempo, el derecho fue un objeto de análisis de segundo orden. Solo recientemente algunos juristas críticos han entendido la relevancia de las formas jurídicas en el análisis de la sociedad capitalista. Con ese problema a cuestas, a 50 años del golpe cívico-militar en Chile, me parece conveniente centrar mi atención precisamente en este punto, en un punto que el materialismo histórico ha descuidado. Esto por dos grandes razones. La primera es que no creo contribuir con algo nada novedoso sobre otro aspecto, y en segundo lugar, ya son 10 lustros, la distancia histórica, creo, nos ha permitido identificar adecuadamente razones, excusas, errores, etc. Poco se ha sacado en limpio sobre el aspecto jurídico relacionado con la Unidad Popular, la UP de ahora en adelante, y el golpe de Estado, y parece ser esta conmemoración una buena oportunidad para poner algo de luz sobre los claroscuros,
Considérese además como una razón adicional, quizás meramente contingente, pero políticamente muy gráfica, que 50 años después se insiste con la tesis que sostiene que el gobierno de la UP fue inconstitucional e ilegal. No por nada, y a solicitud de la derecha en la Cámara de Diputados el 23 de agosto del corriente, se dio lectura en sesión de la declaración de inconstitucionalidad del gobierno de Allende. La tesis de la ilegalidad e inconstitucionalidad del gobierno de la UP me parece una tesis mañosa y poco meditada, y estas líneas espero contribuyan a derrotar esa tesis. Así, por todo lo antes sostenido, quiero ponerme atención en la forma jurídica para, con ocasión del golpe, poder decir algo breve sobre el contenido material de la forma jurídica. De este modo, voy a ordenar esta breve intervención en tres partes. Primero, me interesa, quizás contra lo que se podía esperar, destacar algunas tesis levantadas por el positivismo jurídico. En concreto, quiero referir a la tesis de los hechos sociales o de las fuentes sociales como punto de partida de la reflexión sobre el fenómeno jurídico. En segundo término, a la tesis del derecho como conjunto de normas vigentes, como criterio identificador de lo propiamente jurídico. A continuación, me propongo, desde un punto de vista puramente formal, exponer los principales estatutos normativos instanciados como útiles para fines políticos de la UP y mostraré que lo que se utilizó fue derecho vigente. Finalmente, me interesa mostrar que un cambio de enfoque desde la caja de herramientas positivista hacia los instrumentos teóricos del materialismo histórico nos permite comprender adecuadamente cuál es el conjunto de relaciones sociales específicas a las que el derecho le da forma. Son esas relaciones las que se vieron afectadas o al menos amenazadas con la unidad popular. Entonces, positivismo jurídico y hechos sociales. A la tradición positivista, pensemos en Kelsen, Hart, en Ras, le debemos atribuir una tesis que favorece y desmistifica el objeto de derecho, arrinconándolo hacia lo que en rigor es un producto de la voluntad humana. La tesis social o la tesis de las fuentes sociales reclama que el derecho, todo el derecho, depende únicamente de hechos sociales. Desde este punto de vista, lo que llamamos derecho es una red de hechos brutos a los que, dicho con Searle, les atribuimos el estatus de orden coactivo normativo. A su vez, un orden coactivo normativo consiste en un conjunto de conductas disciplinadas por normas cuya función puede ser constitutiva o regulativa. Constitutiva en el sentido que permite que algo cuente como otra cosa, por ejemplo, que un grupo de personas reunidas interactuando en un salón cuente como un parlamento, y regulativa toda vez que las normas pueden calificar determinado hecho como prohibido u obligatorio. Afinando este punto de vista, la perspectiva iusrealista, señala Ricardo Guastini, distingue entre tres acepciones del término derecho, como conjunto de textos normativos, como conjunto de normas y como conjunto de normas efectivamente vigentes. Para estos efectos, en sentido de ofrecer una reflexión más adecuada sobre la práctica de la cultura jurídica, voy a entender la forma del derecho como conjunto de normas vigentes. Entendiendo el derecho como un conjunto de normas vigentes, el conocimiento y la descripción del derecho exige la identificación de las normas efectivamente aplicadas por los jueces y por otros órganos de aplicación. Esta última cuestión es clave para entender la legalidad de la UP. Así, puesto brevemente los antecedentes teóricos sobre los que voy a trabajar, analicemos muy rápidamente el problema central, los resquicios legales y otras fuentes del derecho cuestionadas. Entonces, sobre los resquicios legales. Uno de los pilares del programa del gobierno de la Unidad Popular era la institucionalización de un área de propiedad social. Sin embargo, como fue evidente desde el inicio, Allende no contaba con los votos en el Congreso para lograrlo, como muchas otras transformaciones más. De cualquier modo, dando cuenta de la forma en que entendía su mandato, sus acciones manifiestan no estar dispuesto a renunciar al programa de la UP y encarga a su asesor jurídico, el jurista Eduardo Novoa Monreal, la tarea de buscar preceptos normativos en el ordenamiento vigente que le permitan, a pesar de no contar políticamente con el Congreso, ejecutar su plan de gobierno sin alejarse de la forma jurídica. Más allá de la reforma constitucional para la nacionalización del cobre, que se puede leer perfectamente como un acto nacionalista, 4 son los principales estatutos que Novoa Monreal identifica como vigentes para la tarea encomendada por Allende. Voy a poner una atención particularmente en el decreto de ley 520 de 1932 que permitía encauzar el proyecto político de la propiedad social mediante la incorporación de normas de competencia para el Comisariato General de Subsistencia y Precio. Al menor, las normas más cuestionadas por la oposición en su mayoría tienen el carácter de reglas constitutivas. Son cuestionadas ya que son las que facilitan en la práctica la expropiación, la requisición, la fijación de precios, etc. Ahora bien, particularmente lo que produce conflicto es la aplicación del decreto ley 520 de 1932. Las normas que se contienen en ese decreto pasan... Se cambió todo el programa, menos mal que estaba. Les llamó el mercurio.
un intercambio de posiciones. No, ahora no. La oposición, Hay ¿no? que estar porque evidentemente los que iban a hablar antes Como, no me quedé dedicado. querían mostrar que eran ilegales. Sin embargo, en su defensa, Eduardo Novoa, desde una perspectiva fuertemente positivista, incluso realista, defendió el derecho instanciado como derecho vigente. Argumentaba que lo que se había considerado era un conjunto de normas jurídicas efectivamente aplicadas por otros órganos de aplicación normativa distintos a la judicatura y por tanto vigentes. Si bien el origen del mencionado decreto puede ser cuestionado por su forma, porque en el fondo responde al periodo de la República Socialista en Chile, no hay que olvidar que en la cultura jurídica chilena hay y haya habido numerosas materias legales que han sido reguladas por decretos leyes. La validez de las normas jurídicas no depende de su valor o disvalor, tampoco depende de aquello de la efectividad de las normas de origen. Por otro lado, se debe tener en consideración la formalización institucional a la que el texto al que me estoy refiriendo, al decreto ley, fue sometido durante varios años. Considérese que este decreto se convirtió en un decreto con fuerza de ley, se refundió como texto, se defendió como decreto supremo, etc. El texto había pasado a formar parte del sistema jurídico. En realidad, este decreto fue utilizado múltiples veces entre el 32 y el 53 a través de la práctica institucional del Comisariato General de Subsistencia, Precio o de lo que fue su sucesora, la Dirección de Industria y Comercio. No hay duda de la vigencia institucional de estas normas. Si la forma del derecho equivale al conjunto de normas vigentes, es difícil cuestionar que el Decreto Ley 520 de 1932 sea derecho, porque es, de hecho, norma efectivamente aplicada. Por otro lado, no se debe dejar de advertir que otra práctica cuestionada por los sectores de oposición fue la utilización de decretos de insistencia ante la Contraloría por parte del presidente de la República. Sin embargo, esa posibilidad existía en la ley 10.336, en el fondo era un mecanismo que podía utilizar el presidente de la República y en el fondo no era un mero capricho autoritario. Aquí lo que en rigor parece mostrarse, o lo que en rigor molesta, es que el Ejecutivo tenga la última palabra en determinar si determinados hechos pueden constituirse como jurídicos o no. Si aquello es lo que resulta incómodo, lo que debe cuestionarse es la estructura normativa del órgano contralor y no reducir el asunto a que fue utilizado por Allende. Ahora bien, si no es aquello lo que incomoda, entonces el problema es la política de la Unidad Popular y no la forma jurídica. Como se observa, si lo que consideramos es el actuar de la Unidad Popular, sobre todo para institucionalizar la propiedad social, no parece vislumbrarse que eso haya implicado el ejercicio de poder de las autoridades del Estado por fuera de las normas jurídicas. Las razones del golpe militar no se encuentran aquí. Golpe militar y orden constitucional. El golpe de Estado del 11 de septiembre del 73 se constituye como el pináculo del comportamiento sedicioso de la oposición. Golpe de Estado fallido, asesinatos son la antesala de lo que va a ocurrir. Todo pone de manifiesto algo que no se debe desatender, y es que la oposición actuó no solo fuera, sino que abiertamente contra la institucionalidad. El golpe de septiembre rompió derecha y abiertamente el orden constitucional y legal. Puede parecer obvio, pero en tiempos donde algunas claridades se opacaron, se vuelve necesario volver a recordar que los militares no tenían en absoluto competencias para hacerse del poder, ni para disolver el Congreso, ni para arrogarse el poder constituyente como efectivamente lo hicieron. Es paradójico incluso que una vez instaurada la Junta, la dictadura utiliza la función legislativa que ha usurpado precisamente para derogar el decreto que estoy comentando. El acto da cuenta de que, más allá de eliminar el estatuto del sistema, afirma que la norma estaba vigente en la época. De lo contrario, su derogación no tiene sentido. No puede eliminarse una norma que no pertenece al sistema. Por lo menos eso nos enseñó Eugenio Green. De este modo, como vimos, si la forma jurídica no es el problema de fondo, parece necesario cambiar de enfoque para detectar dónde está la mejor explicación. Para estos efectos, me parece interesante ofrecer una perspectiva iluminadora de la cuestión de lo que Marco Goldoni ha llamado el orden constitucional. Más allá de los hechos que se califican como válidos jurídicamente o de las conductas que se modelan deonticamente a través de los enunciados normativos, Goldoni apuesta por poner su atención en un conjunto de relaciones que constituyen la dimensión jurídica y constitucional como lo que efectivamente son. A esta altura es conveniente volver a recordar la tesis social dispositivista, que tiene la virtud de permitir la entrada de puntos de vista críticos, materialistas y historicistas al estudio del fenómeno jurídico, incluso considerando que los positivistas podrían no estar de acuerdo conmigo. Sin embargo, como decíamos, es necesario poner un cambio de enfoque y
Conviene considerar que cuando lo que se examina son prácticas o relaciones sociales, la conexión entre la voluntad humana y los hechos sociales no es necesariamente de implicación lógica, sino necesita comprenderse como bicondicional, en el sentido de que las circunstancias hacen al hombre en la misma medida en que éste hace las circunstancias. Aquello no significa en ningún caso una vuelta a la mistificación del derecho como natural, todo lo contrario, implica una radicalización de la tesis social como materialista, poniendo como origen de aquello a la historia humana. Refiere a una forma de comprender la constitución de lo social como unidad orgánica, asociada a una forma diferente de orientar el pensamiento hacia la concreción de las instituciones. Es decir, más que un hecho institucional de tipo mental, como Searle o Kelsen, para el materialismo histórico, el derecho consiste en un conjunto de prácticas sociales e históricas que no dejan reducirse a meros hechos mentales de carácter subjetivo. Perfecto. La praxis histórica excede a la pura voluntad de los individuos y depende fuertemente de las condiciones materiales en que esa práctica se desarrolla. Si el derecho se concibe como institución, a nuestro juicio conviene distinguir entre dos usos del término institución, una ontología individualista y una ontología historicista. Tiendo a sostener que la Constitución y el derecho son prácticas sociales reificadas, es decir, prácticas sociales que utilizamos sin estar demasiado conscientes del valor social que tienen. En este sentido, apoyándolo en Goldoni y en Marx, sugiero observar las instituciones como prácticas históricas que exceden las voluntades de los individuos y su pura intercesión colectiva. Son particularmente las prácticas económicas las determinantes porque constituyen lo real y estas son prácticas reales. En el fondo, lo que estoy tratando de decir es que la unidad popular tocó las fibras más profundas mediante las que se puede ejercer el control sobre la división social del trabajo. Intentó anudar aquello en un orden distinto. En el fondo, una comprensión adecuada del fenómeno histórico no puede desconocer aquello. El golpe de Estado no fue inevitable, como lo es una tormenta o un terremoto. Requiere de la voluntad y de la acción. Lo que ocurrió es que los intereses nucleares de un grupo social fueron afectados. Cuando observamos minuciosamente lo que el gobierno de la UP afectó, nos damos cuenta que no es realmente la forma legal o constitucional, sino que es el orden material lo que se vive amenazado, particularmente el orden económico-político. Al parecer, aquella afectación en el orden social de la época no cuenta como válido, o más bien, para un grupo histórico con poder, cuenta como prohibido. Creo que a 50 años del golpe de Estado, me parece que es una reflexión importante que no podemos desatender. Muchas gracias. Para comer, porque tenemos Sí. ¿Bien no lo puedo? Muchas gracias, Pablo. Bea va cerrando esta mesa y ya nos vamos al coffee break. Efectivamente, vamos cerrando, finalizando con las presentaciones de este panel número 1. Va a hacer su disertación Marco Tulio Ferreira dos Santos, abogado de libre ejercicio en Brasil, profesor de la Universidad de Malta. Perdón, Beatriz. Beatriz, Perdón, sí. 15 minutos ahora, porque tenemos el break listo afuera. Entonces son 15 minutos ahora y seguimos después con Marco Tulio, ¿ok? Perfecto, como gusten. Porque si no se va la gente que, o sea, ustedes no tienen problema, porque ustedes igual pasan hambre, pero nosotros tenemos acá el break preparado. Así que por eso lo que cortamos Sí, ahora. perfecto. 15 minutos, son 15 minutos. Continuamos luego. Ustedes y prepararse un sándwich, no hay problema. Se prepara un sándwich y listo. Perfecto. Al inicio, ¿no? Políticas públicas, cuáles son los roles institucionales de la Fiscalía, del Congreso Nacional, remedios constitucionales y tantos otros. Una vez más, es algo que es común, es obvio, pero ¿a quién? Bueno, acá, profesor, estaba pasando acá los slides, pero me olvidé que ahí es otro ordenador. El slide 4, por favor. Bueno, entonces, si la idea es hacer una evaluación desde la perspectiva de la hipótesis de que hay personas que piden por el regreso a un gobierno militar, importaría tener por lo menos alguna prueba de que de hecho las personas quieren eso. Y en una búsqueda muy sencilla en la internet se encuentra un montón de imágenes de personas en manifestaciones y pidiendo siempre por intervención militar.
y a continuación cosas que son incoherencias, que no hacen mucho sentido. Por ejemplo, decir que pedir la intervención militar porque quieren el país de vuelta, quieren el país otra vez. Bueno, entonces, ¿cómo es eso de reflexionar una dictadura militar que da el gobierno al pueblo? Es contraria, la idea es contraria, es un contrasenso, ¿no? Pedir por el cierre del STF, que es nuestra Corte Constitucional en Brasil, del Congreso Nacional mismo, y a decir que el pueblo pide socorro, pero pide también un gobierno militar. Es un contrasenso, no hace mucho sentido. Y a continuación, en el slide 5, profesor. En el slide 5, las razones que la población suele sostener, suele decir, suele utilizar al pedir un gobierno militar, que es un descontamiento con el ordenamiento jurídico, enorme percepción social de impunidad, énfasis en la percepción de una incontrolable corrupción, una justicia selectiva y ineficaz en el combate a la corrupción. Bueno, entonces, a ver que las personas que eso quieren ven el gobierno militar como solución al combate a corrupción, como solución al combate a la impunidad, como solución a dar a la sociedad una percepción de orden, de democracia, de participación en el aspecto judicial de Brasil. En el slide 6, profesor, ya está, perdón. Está una evaluación de números que, al así decir, desde que no sea posible quejarse de sesgos estadísticos o de una pesquisa que esté sesgada, nos ofrece datos más allá de aspectos ideológicos, ¿no? Y en el canto superior izquierdo, a la izquierda, hay datos sobre el grado de satisfacción con la presidencia, con el presidente, ¿no? Y lo que está en gris son los que no confían en la presidencia. En azul claro, 52% de los entrevistados dicen que confían poco, y los que confían mucho son 33%. Con relación a nuestra Corte Constitucional, números semejantes al Congreso Nacional. Esto empeora muchísimo, 52% de nuestra población, bueno, perdón, no de nuestra población, pero de la población de esta pesquisa, ¿no? Dijo que no confía para nada en el Congreso Nacional. Los partidos políticos tienen un número semejante. También 52% no confía en los partidos políticos. En el slide 7, informaciones sobre la imprensa, sobre las grandes empresas brasileñas, el Poder Judicial y la Fiscalía. En el slide también con números que nos ofrecen una idea, una percepción muy clara de, aunque no mayoritaria, sustancial de descontentamiento con estas instituciones, ¿no? En el slide 8, esto acá es muy interesante. El grado de confianza en el ejército. 40% confía en el ejército. 43% confía un poco. Y solo un 15% no confía en el ejército. En el slide 9, cuando preguntados, y aquí ya adentramos en el aspecto de la dictadura misma, 21, 31, 15% de la población de esta pesquisa dice que hay una enorme chance, una enorme probabilidad de un gobierno militar. En el slide 10, el legado de la dictadura en Brasil dejó
realizaciones más positivas que negativas. A ver, que la población aún se cree eso, ¿no? 11, el gobierno brasileño debería tener el derecho de cerrar el Congreso Nacional, prender sospechosos sin la autorización de la justicia. El próximo profesor, 12, controlar el contenido de las redes sociales, o sea, censura, gracias, la censura, cerrar nuestra Corte Constitucional. 13, profesor, por favor. Bueno, ya vamos para el slide 16, para partir a las conclusiones, por aprecio al tiempo. Bueno, las conclusiones es que el simple flirteo con ideales no democráticos representa relevancia y pertinencia temática a este pequeño trabajo, ¿no? Eso de per sí ya es algo relevante, parecería. La educación, para que contrasensos, para que incoherencias no se tornen tan evidentes, ¿no? Una población que pide un gobierno militar como herramienta al combate a la violencia policial. Una población que pide el cierre de la Fiscalía, de nuestra Corte Constitucional, de nuestro Congreso Nacional, por no haber investigaciones de los crímenes eventualmente cometidos. Acá hago referencia específica a una población que utiliza la música para não dizer que não falei das flores, de Geraldo Vandré, como un himno de resistencia a la democracia. ¿Qué población es esa, no? Y el último slide, profesor, 17, dejo acá algunas interrogantes que son: ¿esto es obvio? ¿Y en qué medida es obvio? ¿Entre quiénes esto es obvio? ¿Qué hacer con eso? Hoy por la mañana, al repasar la presentación, pregunté a mi compañera y dije, bueno, ¿qué puedo decir acá que no sea tan superficial? Pares que se dedican a eso, que sí que tienen mucha información, mucho que aportar. Y de verdad que no tengo algo que sea sustancialmente novedoso. Pero eso no quita la relevancia del abordaje, porque uno no encuentra eso, ya al hacer una pesquisa, no encuentra lista este aspecto. Y en el slide 15, profesor, porque aún me faltan 3 minutitos. Sí, mantengo el control absoluto de eso. Sí, en el slide 15, ahora el análisis económico que está en el título. Lo que yo intenté hacer, y esto no está tan claro, fue al evaluar 5 fuentes distintas, lo que se percibió es que en el canto superior derecho, los que contestaron, los que formaron parte de esta evaluación, de esta pesquisa, los que tienen una renta menor que 2 sueldos mínimos, forman parte de la sí, al intentar categorizar todo acá, del grupo D. Y él es el grupo D que cree, en su mayoría, en la posibilidad de una nueva dictadura militar, en la idea de que los derechos humanos no deben valer. Esto textualmente fue preguntado así, de igual, que los derechos humanos no deben valer para criminales, que cuanto más vigiladas por el gobierno estuvieran las personas, mejor para la sociedad. En los beneficios de censurar los medios de comunicación, textualmente, no hago acá ningún tipo de adaptación, no, bueno, con excepción del lenguaje, ¿no? En el derecho de detener sin autorización de la justicia, en el derecho de torturar para obtener confesiones o información, y acá, bueno, hay que complementar, desde que el último mecanismo disponible, ¿no? Y en la legitimidad de controlar el contenido de las redes sociales por parte del gobierno. La clase D, y con eso termino, 50 segundos, la clase D es también la segunda que más acepta las prácticas de tortura y sostiene el derecho del gobierno de cerrar el Congreso Nacional.
Con eso deja acá una interrogante que me parecería ser la principal. Bueno, quizá lo que es muy obvio para nosotros acá no sea tan obvio cuando uno está en su vida, en el cotidiano, en nuestra vida diaria. Y por dónde empezar este proceso que me parece ser de educación como único método de solución a problemas así, con el flirteo a ideales dictatoriales, ¿no? Muchas gracias, agradezco a todos. Muchas gracias, Marco Tulio. Bueno, con tu exposición damos por concluido este primer panel. Y bueno, gracias a todos por sus brillantes exposiciones y cedo ahora la palabra a quien me va a suceder en estas presentaciones de los paneles siguientes. Muchas gracias. Saludos, Bea.